En el mundo hay paisajes sorprendentes que podemos disfrutar gracias a los viajes. En todos lados nos encontramos rincones que nunca habíamos imaginado que existen. No es necesario estar en estos lugares para apreciar su belleza, ya que podemos transportarnos ahí a través de las imágenes que representan las maravillas de nuestro planeta. Pero no todo es maravilloso cuando te encuentras imágenes que representan crueldad e ignorancia. Ningún like en redes sociales vale el sufrimiento que hay detrás de estas fotografías. Detrás de estas hermosas imágenes en redes sociales se oculta una verdad que no todos conocen y que es importante que sepamos. Me refiero al maltrato animal. La mayoría de las personas ignoran que estos animales se mantienen en cautiverio en condiciones poco favorables para su bienestar. Y esta es la parte que no vemos en las fotografías de redes sociales. Lo que podría parecer una atracción turística está relacionado con el dolor y angustia de los animales que aparecen en estas imágenes. Si vemos hacia el pasado, hay cosas de las cuales no deberíamos estar orgullosos como seres humanos. Por eso es bueno reflexionar y aprender para no volver a repetirlo. Ok, estamos llegando al santuario de los osos y aquí quiero que vean, este es el entrenamiento que les hacen para que ellos puedan bailar y entonces cuando están en las calles bailen. Vean, les meten un hilo, más bien una cuerda por la nariz y luego les hacen un hoyo en esta parte para sacar la cuerda. Y levantarlo así. Entonces ellos se levantan Por el dolor. por el dolor, se levantan y entonces empiezan a bailar. Todos los animales que ustedes ven en las calles y hacen algún tipo de truco tuvieron que pasar por algún proceso de tortura para lograrlo. Hacer que los osos bailen no es algo nuevo. Es parte de la historia humana, de las tradiciones y de las culturas antiguas que aún están presentes. Vean ese oso cómo se está moviendo. Este comportamiento se llama comportamiento estereotípico, es lo mismo que hacen los elefantes, porque los tienen amarrados o los tienen en espacios tan pequeños que se empiezan a mover así, pero es un comportamiento que no tiene sentido. Imagínense que ustedes los tienen amarrados todo el tiempo en este lugar, ¿no? Del pie, y no se pueden mover. Y entonces de repente como que ustedes empiezan a hacer esto así, se empiezan a desesperar, empiezan a moverse, empiezan a hacer como movimientos así, y estos animales van a vivir así toda su vida. Entonces luego nosotros creemos que están como bailando o están como nada más moviéndose así por diversión, pero no. Son secuelas que dejó todo el trauma que les generaron. Todos los animales que están aquí son rescatados de templos, de circos, de personas que lo usan para pedir dinero en la calle, trabajos forzados o cualquier otro tipo de entretenimiento. Estamos lavando los comedores y el lugar donde duermen los osos jóvenes. De hecho, ellos tienen 3, 4 años más o menos. Y estos osos fueron rescatados de algún lugar. Uno de ellos, su mamá fue electrocutada y otro cayó en una trampa de tigre y perdió su patita, que es él es Elvis. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lavar el área donde a ellos los alimentan y donde ellos pueden tomar como sombra, que son estos lugares. Entonces vamos primero a ponerle un poco de desinfectante y vamos a tallar todo el piso, después con agua y una manguera, enjuagarlo todo y después secar. Listo, ya quedó el primer comedor. Ahorita nada más estamos lavando de la mitad hacia adelante porque esa es la cama de los ositos cuando duermen, cuando se quieren meter. Listo, ya terminamos esta parte, ahora vamos a hacer otra cosita. Hice puré de banana y lo repartí en los platos que les van a servir, miren, vengan. Como un smoothie, todos estos platos. Les voy a poner leche. Ahora vamos, wow, está caliente, ahora vamos a mezclar esto. Caliente. Órale, acaban de prender el aire porque van a enfriarlo. Ok, ahora estamos llevando la comida a los comedores. Listo, ya estamos terminando. A ella le tienen que dar la comida separada
porque tiene problemas en la cadera por bailar tanto tiempo de pie y no puede estar con los demás osos. Miren, venga, les vamos a enseñar una. Muchos están ciegos por el lazo que les metían y ella, además de estar ciega, está muy débil. Entonces ya no puede ni siquiera entrar a estas partes. Entonces los cuidadores lo que hacen es llevarles la comida hasta allá. Es la única manera en que ella puede seguir comiendo. Ya después de que comieron los osos, se saca esto y hay que limpiarlo todo rápido para que se lo lleven. Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy es construir una plataforma para que los osos puedan escalar y estén un poco activos. Ahorita vamos a sostener este tronco para que puedan amarrar, hacer nudos y se sostenga. ¡Oh! Ya quedó la primera tronquito y ahora sí vamos a hacer, ahora del otro lado, lo mismo. Ok, ya estamos terminando de hacer la parte de arriba que hicimos como una plataforma para que ellos puedan descansar. Tenemos que hacer los nudos hacia abajo, pero nunca arriba porque los osos les da como mucha tentación y empiezan a desamarrar, desatan el nudo y agarran la cuerda. Entonces, pues para evitar eso, tenemos que hacer los nudos hacia abajo o un lugar donde no sea tan visible para ellos. Ponen este tipo de cosas para que ellos puedan descansar, tomar el sol, refrescarse y estar como en diferentes partes y es parte de su terapia. Ok, ahora sí vamos a checar si esta plataforma nos quedó bien. Esta plataforma aguanta aproximadamente 10 ositos acá arriba y están trayendo a ositos para que la usen y les pusieron miel para que se suban. De hecho, la miel es su delirio y les encanta, así es como un manjar para bebé. Ya la encontró. Ya están probando la plataforma y sí funcionó, o sea, está bien trepado y no se ha caído, no se le ha ido ningún pie. Muy bien, nos quedó bien, hermanos míos. Muy bien. Ya vimos quién es el gordito, es el que está hasta arriba porque no ha dejado de comer, él sigue y está arrasando con toda la miel que está en la plataforma. Lo que hacen con esta camioneta, que es la ambulancia, también lo utilizan como medio de transporte porque es de los pocos que tiene la asociación y todas las mañanas va al mercado a comprar frutas, a comprar el piloncillo o la panela, va a comprar vegetales y va a comprar comida que los osos necesitan. Entonces llegan aquí, lo descargan y lo tienen que subir a ese barco para llevarlo al otro lado del río que está por allá y allá la reciben porque allá tienen otras instalaciones para los osos. Allá tienen más de 100 osos del otro lado del río, entonces es lo que hace esta camioneta que también es ambulancia por las mañanas. Ok, después de que descargan aquí la comida de los osos, se llevan alguna de la comida que compraron también para los elefantes. Este río viene desde el Himalaya, muchísimos kilómetros. Entonces baja, viene por Nueva Delhi, pasa por Agra. Este es el río que pasa por detrás del Taj Mahal, pero tiene desechos industriales, tiene un montón de cosas, se contamina en la ciudad de Nueva Delhi. Entonces son kilómetros y kilómetros, está contaminadísimo. Entonces toda la vida que hay aquí o que había aquí, pues se está acabando porque está súper sucio esto. Algo que está muy bueno de esta época del año es que vienen voluntarios de muchas partes del mundo porque tienen vacaciones, pero no todo el tiempo las personas tienen vacaciones. Por ejemplo, ahorita ya están yendo unos que estuvieron aquí ayudando a los osos. En la mañana, entonces van a ir ahorita a otra parte, pero todo el tiempo hay voluntarios, otras épocas más que otros. O sea, tú como persona puedes venir y hacer voluntariado, puedes estar unos días acá ayudando a las necesidades o las cosas o las tareas que se necesitan hacer día a día sin ningún problema. Hay muchísimas cosas que hacer, muchas cosas. Siempre necesitan voluntarios. Hay muchas maneras de ayudar a estas organizaciones. Desde un voluntariado como lo hicimos nosotros o simplemente desde sus casas con donaciones. Todo para que lugares como este puedan seguir en pie. Lo importante es ayudar. Estamos llegando a la cocina donde preparan todos los alimentos de los ositos que hay en esta reserva. Vemos hay como mucho humo, pero es porque están quemando para hacer la comida y de hecho tienen como varios guisados que ellos le preparan para que tenga todas las proteínas y nutrientes que necesita cada oso.
Ahorita nos están dando a probar una de las cosas que ellos comen, que es dulce, que es piloncillo o panela, como lo conocen en otros países. Lo preparan con arroz inflado y les dan bolitas de premios para que los tengan entretenidos y no recuerden los traumas por los que han pasado. Quiero que vean, también tienen sweet potato en su alimentación o camote, no sé cómo lo conozcan, y también tienen huevito, está dentro de su dieta. Te nos están enseñando que también les dan miel. ¡Wow! Estos son unos palos de bambú que tienen aquí en el refugio y lo que hacen es meterles adentro Coco, cacahuates, dátiles y también piloncillo. No todo junto, sino les van separando las cosas. y vamos a usar nuestras manos para poder hacer la mezcla. Le dieron dátiles a Leslie y ahora lo que va a hacer es mezclarlo con un poquito de miel. Entonces agarramos los dátiles. La miel tiene que dar en medio y no es mucha miel, que se le pones como poquita, para que ellos como que encuentren lo más dulce en el centro. Es como un caramelo. Como que los juntas con la miel. Y lo metemos aquí. ¡Wow! ¡Qué rico está esto! Los ponen y los lanzan, bueno, se los lanzan a donde ellos están y lo que hacen ellos es encontrarlo y practican el Succionar, porque como muchos no saben succionar, no aprendieron nunca a hacerlo, con esto empiezan a recobrar ese sentido. Y también esto ayuda a que se mantengan distraídos y no estén como no haciendo nada y recordando lo que vivieron anteriormente. Los otros dos van del otro lado, entonces ellos ya están, vean eso, ya están buscando. O sea, los osos en la naturaleza están solos. Y aquí hay muchos que están juntitos porque después de haber sido rescatados, ellos no se encuentran bien, entonces ellos recuerdan como muchas cosas malas. Ellos nunca estuvieron en una vida silvestre, en una vida salvaje, en una vida donde ellos tuvieran que encontrar y aprender sus propias cosas. Entonces ellos no los pueden volver a regresar a la naturaleza, primero porque tienen mucho trauma, muchos de ellos ya no ven. Muchos perdieron sus habilidades de supervivencia, no saben cazar y aquí algunos como que empiezan a recuperar esas habilidades, pero no del todo. Él es Shiva, es quien estuvo acompañándonos en Wildlife SOS. Hoy tendremos una videollamada con Shiva porque queremos saber cómo han estado las cosas por allá. How are you guys? Hi, Rafa. Very nice. And have you had more volunteers these days? That's sad for us because of COVID-19 pandemic, and since March we shut down this program completely. So it affects us a lot. And how can you run the programs without the people's help? So we are totally dependent on donations. We have a sponsorship program. So people can sponsor a bear or elephant. It's a very easy option for people. How can we young people help wildlife and protect animals' habitat? See this whole planet as our home. All have one thing is very common, which is called life. So we all are living creatures. And if you will see other creatures like the plants, trees, they live a very coexisting life. They never become threat for the survival of the species. But if you will see the humans, so we have a very different lifestyle. That's why we are now threat for all other species, even for the nature, for our own earth as well. No podemos cruzarnos de brazos sin hacer nada. No podemos abandonar estos lugares que realmente nos necesitan. Si quieres luchar por algo, tienes que unir fuerzas con más personas que creen lo mismo que tú. Como humanos es nuestra responsabilidad erradicar estos problemas. Seamos la generación de conciencia que necesita nuestro mundo. La pandemia de 2020 planteó una amenaza para los seres humanos, pero también para la vida silvestre de todo el mundo, que depende de programas de conservación como Wildlife SOS, que siguen luchando todos los días para obtener fondos y continuar ayudando a los animales rescatados. El mundo tiene paisajes sorprendentes que vale la pena capturar en imágenes. Pero las selfies con animales en redes sociales no son dignas de exhibición. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar para mejorar el mundo en el que vivimos.